no tengo que hacerle una invitación porque ya está aquí. Él está aquí. Y ahora hoy, Joseph es un reconocido profeta internacional y fue de los pocos que acertó que el presidente Biden ganaría las elecciones. Pero él escuchó algo más. Desperté de un sueño donde Trump perdió y no ganó las elecciones, y el Señor me mostró que habría un engaño que involucra la tecnología y que trata de desacreditarlo de acuerdo a lo que viene. Y ahora tiene noticias asombrosas para el futuro de la economía del país. Joseph lo llama economía del infierno. ¿Qué es la economía del infierno? Bueno, mucha gente escucha la palabra economía y de inmediato piensan que significa dinero. Aunque eso es correcto, simplemente no está completo. Hay más en esa imagen que solo lo monetario. Es un sistema así. Jesús le dijo a Pedro que existían las puertas del infierno y no prevalecerían contra la iglesia. De lo que habla es de un sistema. Es un sistema de oscuridad que intenta dominar. Es impulsado por un espíritu del anticristo. Es impulsado por el espíritu de Jezabel y quiere el control. Él siempre ha querido el control. Pero sabemos que somos la iglesia y somos llamados a oponernos a esto y romper la economía del infierno. Y esto es la voz de la economía del infierno. Son cosas como los medios y el miedo y todo lo que nos exponemos. Y te diré, este sistema de oscuridad quiere dominar, quiere aplastar la palabra de Dios. Jesús rompió la economía del infierno en su tiempo. Lo que digo con esto es que se puso de pie y predicó el evangelio. Hizo lo que Dios lo llamó a hacer y rompió el sistema de esa época, tanto políticamente, económicamente y en cualquier otra área. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la economía infernal? Creo que es la gloria del Señor lo que nos libera. Déjame darte un ejemplo. Jesús fue confrontado por Pedro por los impuestos. Debía pagar impuestos. ¿Tu amo no paga impuestos? Y Jesús le contestó a Pedro diciendo, te diré que, Pedro, ve, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, hallarás una moneda y dásela a ellos, por ti y por mí. Y lo que Jesús decía, él decía era, Pedro, yo sustituyo al dinero, yo sustituyo al demonio de la avaricia, yo sustituyo estas cosas, lo supero. Yo creé todo, recordé el chiste Sid, donde todos los científicos se reúnen y dicen, Señor, ahora podemos hacer lo que tú haces, podemos crear vida. Y ellos iniciaron una competencia y Dios dijo, bueno, ustedes primero. Y ellos dijeron, genial, ellos tomaron algo de barro y Dios dijo, no, consigan su propio barro. Así que con este concepto te das cuenta que Dios sustituye a la economía del hombre, Dios sustituye estas cosas. Hay una unción levita que caerá sobre quienes romperán la economía del infierno, y ahí está la diferencia. Tanta gente busca esto, busca aquello, solo buscan todos los tesoros de este mundo, pero de acuerdo a Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, como los levitas, porque los levitas, a diferencia de las otras tribus, les dieron tierras, esto, aquello. A los levitas no, su herencia era Dios, y si tienes a Dios, lo tienes todo. Esta es una revelación de lo que tienes y la necesitamos. Sabemos que en el libro de Génesis comienza a hablar de cómo llegó la oscuridad a Egipto. Y la oscuridad es descrita como una cosa palpable y espesa. Era tan pesado y deprimente que la gente podía sentirlo y nadie salió de su casa por días. Pero no en Gosén. En Gosén, la luz se manifestó desde su casa y esa luz era la presencia de Dios. Fue la gloria del Señor la que emanó de los creyentes. Tenían la sangre roja del Cordero en los postes de las puertas. No sé tú, pero quiero volverme rojo hoy. Y creo que al volvernos rojos veremos a la sangre de Jesús romper la oscuridad y la luz emanará de ti. Y no será diferente en este tiempo y esta sociedad. Isaías 60 aún es verdad. La gloria es la luz de Gosén en medio de la oscuridad en Egipto. Te diré algo, él aceptó al Señor cuando aún era pequeño. Sin embargo, se le puso en una posición en la que tuvo que tomar una decisión que ninguna persona joven debería tomar. Cuéntame sobre ello. Bueno, tuve un encuentro con el Señor Jesús cuando era muy joven. Milagros, señales y maravillas. Mi hermano se torció un tobillo y sanó justo frente a mis ojos. Milagros tras milagros sucedieron. Y el encuentro fue indiscutible y una parte de mi familia amaba al Señor, otra parte no. Y fue cuando fui y comencé a hablar con una parte de mi familia al respecto. Venimos de una familia muy rica con propiedades y con muchas otras cosas. Y cuando compartí lo que me pasó, me dijeron,
No puedes tener esa experiencia y ser parte de esta familia. No creemos en ese tipo de cosas, no hablamos de ese tipo de cosas, así que debes elegir hoy. O eliges la herencia que vas a recibir o esta cosa que llamas Dios. Y elegí a Dios ese día. Dios entrenó a Joseph para que nos enseñara cómo podemos destruir la economía del infierno e incluso evitar que opere en nuestra vida. Sé que quieres eso. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Vida, ¿cuál fue el punto de inflexión? Es justamente de lo que hablábamos, Sid, al renunciar a casas, tierras, alejarme de la familia por el bien del Evangelio y Jesús. Y dice en Marcos 10 que cuando alguien hace esto, toma un atajo, porque dice, recibirán 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Y he tenido mi dotación de persecución, y tú también, sé que también muchos otros. Pero creo que para quienes lo soportan y lo padecen y están dispuestos a someterse a subir, creo que hay una recompensa sobrenatural. No lo olvides. Su padre tenía la riqueza y le dio la opción. Sigue a Jesús y pierde tu herencia. Sí. O sígueme y recibe tu herencia. Eso es correcto. Fue muy emotivo, sí. Y mi familia es muy educada, rica, y no fue una decisión para tomar a la ligera. Fue un momento muy difícil. Y fue algo y tuve un encuentro con el Señor, y no pude negar a Dios. Yo sabía que si negaba al Señor, lo que tristemente mi padre me hacía decir frecuentemente, y si me hubiera negado al Señor, sabía que era un punto de inflexión para mí, no podía llegar al cielo. Y era tan serio que cuando hice esto, sentí una bendición caer en mí y se quedó conmigo, incluso en tiempos difíciles. Tuve un encuentro angelical donde uno de los mensajes que me llegaron decía claramente, no volverás a llamar a otro hombre en esta tierra tu padre nunca más, porque Dios dice que ahora toma posesión de ti. ¿Qué podemos hacer para romper la economía del infierno? Entrar en la gloria. Comenzar a caminar en lo que Dios tiene para nosotros. La forma más rápida de romper la economía del infierno es romper la avaricia, el amor por el dinero, el amor a estas cosas mundanas para comenzar a sacarlo de la vida, y lo hace siendo un generoso benefactor. Lo hace sembrando el Evangelio. Todo el asunto del aumento y hablar sobre el dinero es, en última instancia, un mensaje centrado en Jesús que debería enviar el Evangelio a todo el mundo. De eso se trata esto. ¿Sabías que Dios no es rico en todas las áreas? Le falta algo. Le faltan sus hijos perdidos. Y quiero hacer rico a Dios. Quiero traer almas al reino para Él. Y cualquier cosa que Él nos dé o nos envíe, cualquiera que obedezca su mandato, romperemos la economía del infierno como resultado de hacer su mandato. La gloria está en lo que Él hace. Está en Isaías 60. E Isaías 60 dice, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor. Creo que Dios tiene un arma secreta, Sid, y creo que se pondrá más y más y más oscuro, pero sé que Dios tiene un arma secreta lista y la esparcirá en la tierra. Se prepara para esparcirla en la tierra. Somos nosotros. Somos el arma secreta. Mensajeros y portadores de la gloria del Señor que romperán la economía del infierno, el sistema infernal en cada área de la sociedad, y superaremos el yugo 30, 60, 100 veces. Su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello, dice Isaías 10:27. Y creo que sí romperemos la economía del infierno, menos de nosotros y más de Él. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si solo escuchamos la sencillez de lo que Jesús dijo y lo hacemos, la economía del infierno no tiene oportunidad. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo justo ahora en el que si los primeros cristianos vinieran a este país y vieran el cristianismo, Por favor, sí. Dirían, ¿qué es esto? Eso dirán. ¿Cómo evolucionó todo en esto? Lo dirán. Lo que tú dices es tan sencillo, Sí. pero es verdad o es Señor en tu vida, en todo, o no es Señor en nada. Yo diría que es hora de elegir a qué Dios servirás, en qué dirección irás. Es una elección establecida por Dios, porque te prometo
La presencia de Dios del que Joseph habló y la gloria de Dios de la que Joseph habló, cuando vengan será un arma de doble filo. Puede ser lo mejor que te haya pasado, pero si estás en pecado, lee sobre una pareja llamada Ananías y Zafira en la Biblia. Hoy es momento de arreglarse con Dios. Quisiera que repitas esta oración después de mí y la digas lo mejor que puedas. Querido Dios, lo siento mucho. He fallado mucho. Hay cosas que conozco. Y cosas que no conozco. Creo que la sangre de Jesús ha lavado mis pecados. Y estoy limpio. Soy puro. Este es el primer día del de mi vida. Quiero que el resto de mi vida cuente. Jesús, ven y vive dentro de mí. Gracias por perdonar todos mis pecados. Te hago mi Señor. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu gloria. Lléname con tu shalom. Amén. Escucho el Espíritu del Señor decir sobre tu vida y sobre muchas personas en esta audiencia, porque no solo brindaré gran despertar, brindaré un cambio. Se trazará una línea para muchos que temen al Señor y a los que no. Veo un libro de recuerdos que se abrirá en esta época, y Dios usará este programa, usará tu vida y a muchos de los jóvenes y generales que has forjado, incluso sin saberlo. Hay obras ocultas que has hecho y el Señor dice: estoy muy complacido. Hay muchos individuos que comenzarán a multiplicarse como los hijos y descendencia de este lugar. E incluso, como dijimos, se acerca el año del avivamiento. Y esto no solo se trata de llegar al avivamiento, sino de saber que habrá una victoria en eso. Y el Señor comenzará a levantar guerreros y el fuego irá al norte, al sur, al este y al oeste. El Medio Oriente escuchará mi voz. La escucharán no solo a través del satélite, la escucharán a través de algo que veo bajo tierra, y habrá manantiales y se multiplicará el avance y una cosecha se multiplicará y aumentará. Y ya no podrá negarlo. Veo al Señor diciendo a través de tu voz, y para muchas personas que están en la audiencia en este momento y las que nos ven, hay una palabra para muchas personas justo ahora y dice así: el Señor se pondrá en medio del liderazgo oscuro, gobiernos oscuros. Se pondrá en medio de estas personas y ellas admitirán que Dios estuvo ahí. Admitirán que Dios ha estado con ellos. Escucho esto con fuerza justo ahora, incluso sobre las votaciones. Escucho esto tan fuerte sobre tantas cosas que ocurren en todo el mundo con la sociedad. El Señor dice: no digas que perderemos, no digas que se acabó, no digas que el final ya llegó, no es el fin. El Espíritu del Señor dice muy claro: brindaré un avivamiento, tocaré la campana de la maldad. Y despertaré a unos reformadores poco convencionales que empezarán a gritar a la oscuridad. Lo veo agentes entrar en gobiernos oscuros. Veo agentes, y es el espíritu del evangelista. No es el profeta, es el evangelista. No es el apóstol, es el evangelista. Veo el espíritu del evangelista, dice el Señor: vigila la antorcha ardiente del evangelista en este tiempo, porque ellos marcarán el paso al cambio radical e iniciará un nivel gubernamental, iniciará un nivel económico e iniciará... Veo a alguien atestiguar a Elon Musk. Lo veo justo ahora. Alguien está con Elon Musk. Eres vidente, lo estás viendo. Sí. ¿Eso es lo que dices? Sí, señor. Lo veo a alguien hablando con Elon Musk y le hizo gracia la idea antes. Veo que le hace gracia la idea y el Señor dice: ¿crees que esto es gracioso? Veo al Señor decir: él cree que es gracioso. Esto no es gracioso. Enviaré a mi espíritu a su casa. Comenzará con la mujer que ama o que le gusta. Él enviará el espíritu del Señor e invadirá a esa mujer. Y veo el Espíritu del Señor trayendo la verdad con eso, y veo que hay un efecto dominó y usará agentes como Elon y otros, aunque son injustos, no creen del todo, no tienen todo el acceso. Él usará estos agentes de cambio para salir y literalmente ahuyentar a la oscuridad, aunque solo lo hagan por proteger su propio dinero. Los veo siendo usados como un elemento de defensa para los justos. Pues esa es una palabra poderosa.
Joseph tiene una profecía que no ha compartido antes de cómo romper la economía del infierno. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Quiero llevarte hacia el pasado a los 12 años. Sí. Y todas estas cosas maravillosas sobrenaturales estaban pasando, pero luego escuchaste una voz. Sí. Antes teníamos un rancho y en esa misma propiedad cuando teníamos unos 12 años e incluso antes de eso, sí, salía en cuatrimoto con mi gorra de béisbol, tenía mi pastor alemán, Duque, salíamos al terreno trasero y algo peculiar comenzó a pasarme. Yo estaba en el terreno trasero y sobre los árboles, casi con el sonido del viento, escuché mi voz gritar fuertemente y llamar a tal volumen que respondí gritando, sí, ¿qué quieres? ¿Qué es esto? Y recuerdo que me subí a mi cuatrimoto y conduje hasta la casa de mi padre y le dije, ¿qué querías? ¿Por qué? ¿Para qué me llamaste? Él dijo, yo no te llamé. Y esto pasó muchas veces y aprendí que esa era la voz de Dios en mi vida llamándome Y desde luego niño. la voz cambió. Dramáticamente. Y hay una razón, creo. El Señor me mostró que era esto, pero te explicaré. Y antes que nada oí la voz de Dios, pero durante ese mismo tiempo hubo otra voz que empezó a llamarme fuertemente sobre los árboles, y esta voz se hizo más intensa y se acercaba cada vez más y más a mí. Mientras conducía por el camino, finalmente cuando bajé la mirada, mi pastor alemán vio esta voz, la escuchó y se le erizó el pelo y escapó. Los perros pueden sentir esas cosas. Sí, perciben. Yo también lo percibí. Sí, mi cabello también se erizó porque sí tenía en ese momento. Entonces, y sí pude sentir esta presencia oscura y te diré si se acercó cada vez más a mí diciendo mi nombre hasta que lo dijo frente a mi cara. Y eso claro que me hizo saltar sobre la cuatrimoto y alejarme de ahí porque no sabía qué pasaba. Desde entonces descubrí que son muchas las personas que nacen con dones proféticos, como dice Amos 7:14, que Amos decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios vino y le habló, implicando que la gente puede tener ADN de dones proféticos. Creo que ahí es donde muchos psíquicos se desvían cuando son jóvenes, confunden la voz de las tinieblas con alguna voz espiritual y son arrastrados hacia el mal. Y creo que Dios me rescató de un estilo de vida psíquico. Estás muy dotado en el espíritu. Joseph Z. profetizó sobre casi todos los miembros de nuestro personal y no conocía a estas personas. Y fue tan preciso como cualquier profeta que jamás haya escuchado. Y te diré algo. ¿Qué te mostró Dios sobre el futuro del país? He orado mucho por esto. Y lo que veo, y lo veo tan poderosamente, es esto que el Señor me mostró y lo llamó las ocultas. Las generaciones sin nombre, sin rostro, y se conforma por 3 clases diferentes de personas. Y estas 3 clases diferentes de personas es lo que yo llamo piedras quemadas. Las piedras quemadas, las cenicientas y los jóvenes leones. Así es como Dios me habla. Las piedras quemadas son parecidas al muro de Nehemías. Él tuvo que buscar las piedras que estuvieron en su lugar y cayeron al suelo. Y todas están quemadas con fuego, pero siguen siendo piedras. Son valiosas y tuvieron que limpiarlas y ponerlas de nuevo en el muro para crear un frente unido contra el enemigo. Así lo hicieron. Las piedras quemadas también son como, en mis referencias de la cultura pop, son como John Rambo en el bosque. Después de la última batalla que tuvo, está ahí afilando una lanza junto al fuego. Y el coronel se acerca y le dice, Johnny, tenemos otra batalla. Y Johnny dice, yo no hago eso, comandante. Y terminé con eso, ¿cierto? Y el comandante se le acerca y dice, bueno, te necesitamos, es una amenaza sin precedentes. Y finalmente se coloca el equipo y vuelve a la guerra. Dios llama a las piedras quemadas así de nuevo, a la guerra. ¿Por qué? Porque viene otra clase de gente, estos reformadores, los leones jóvenes. Los leones jóvenes son como cuando ves Antifa, ves gente que está llena de rabia y deseos de hacer algo por una causa, pero no tienen dirección. O son desviados por el diablo, o simplemente van en la dirección equivocada. Pero los leones viejos son las piedras quemadas. Los pondrán en orden y los llamarán fuertemente y dirán, oye, camina por aquí. Mi invitado ha descubierto el misterio
del Código Hiram. Muchos reconocen este nombre de la Biblia, pero no entienden que esto es un misterio que estuvo mucho tiempo escondido. No entienden que esta es la clave para el favor extremo. ¿Alguien aquí está interesado en el favor extremo? Sí, es difícil creerlo, pero mi invitado Ron Phillips era una persona declarada anticarismático, antilenguas y lenguaje sobrenatural. Pero entonces tuvo una visitación que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasó? Bueno, estaba hablando en una conferencia, pero había planeado dejar el ministerio, porque faltaba algo, un vacío en mi vida y en mi corazón. Y después de escuchar a una mujer hablar sobre el Espíritu Santo, esa noche Dios me despertó a medianoche y llamó mi nombre 3 veces. La tercera vez, como Samuel, dije: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Me llevó a las Escrituras y leí el Salmo 92:10. «Seré ungido con aceite fresco». Y en ese momento fui bautizado con el Espíritu Santo. Desmayé y cuando regresé, el lenguaje celestial, no supe qué era eso por semanas, en serio. Y es que sé que suena tonto, pero fluyó de mí y sabía que mi vida jamás sería la misma. Ahora, ¿por qué es que eres un portavoz tan franco sobre Israel? ¿Por qué? Bueno, los bautistas pelean por la Biblia. Lo que creemos y reformamos en nuestros seminarios es la inerrante e infalible palabra del Dios vivo. Y cuando comienzas a leer la Biblia, la doctrina de bendición aparece en Génesis. Y el verso clave es Génesis 12:3, donde Dios dice de Israel: «Bendeciré a quien los bendiga y maldeciré a quien los maldiga». Esa es la base de esto en mi vida, y te diré algo: si funciona. Si bendecimos a Israel y no intentamos reemplazarlo con algo, si bendecimos a Israel, Dios Todopoderoso derramará bendiciones sobre nosotros. De hecho, la mayoría de las veces que se usa bendición en la Biblia es en el Antiguo Testamento. Si la persona no entiende que ha sido injertada junto a la iglesia en la raíz de Israel, que es la iglesia, nunca experimentará la bendición que Dios quiere darle. Especialmente ahora. Esta es la época de extrema bendición, pero tengo que decirte que cuando ves las bendiciones, no solo es el dinero, no solo son las familias reintegradas, también tiene que ver con una mayor explosión del Espíritu Santo, un avivamiento. Explícalo, Ron. Sí, en verdad creo que estamos viviendo al principio del episodio final de avivamiento de lluvia tardía. Ha habido 2 épocas que son llamadas lluvia tardía. Y por cierto, la primera mención de lluvia tardía está en el Deuteronomio 11 y tiene que ver con Israel poseyendo la tierra. Bueno, luego en 1886 hasta Susa hubo un movimiento llamado lluvia tardía. Pero al mismo tiempo, Theodore Herzl escribió sobre el Estado judío y comenzó a hablar sobre el sionismo. El segundo fue en 1948, la Guerra de 6 días del 67. Tenías a Oral Roberts levantarse, a Rex Humbard, mucho movimiento, pero Israel se volvió una nación. Y cada vez que la lluvia tardía sucedía en la historia, o era llamada así, tenía que ver con Israel poseyendo la tierra. Ahora estamos en la tercera época, Lee Oseas, donde habla sobre la lluvia tardía, el día 1 y día 2, te daré vida, pero al tercer día te levantaré. Estamos en ese periodo ahora. No solo va a ser un avivamiento, va a ser una impartición ungida de poder, tan poderosa que volverá y será explosivo. De hecho, pondrá al mundo de cabeza. Luego en Santiago 5, el pasaje más grandioso de la profecía que nunca se predica, habla de los judíos de la diáspora y dice: sean pacientes, recibirán la lluvia temprana y tardía. La lluvia tardía del fin está conectada con los judíos volviendo de la diáspora. Santiago lo escribió en Santiago 5. Volviendo a la tierra de Israel. Volviendo a la tierra y están volviendo. ¿Y por qué dices
Y el mundo está diciendo lo opuesto, pero ¿por qué dices que los judíos deben tener la tierra de Israel? Porque están intentando legislar en contra. Así es. Lo único que debes hacer es volver al Génesis 12, a partir del verso 3, la bendición, al verso 7, les voy a dar la tierra. Y se encuentra en todos lados en el Antiguo Testamento. Dios prometió dar la tierra ahora. La posesión de la tierra nunca ha sido cuestionada en las Escrituras por los judíos, es suya. La posesión de la tierra, a veces por el pecado, tuvieron que dejarla y volver, pero nunca ha habido una disputa en la Biblia. Les pertenece totalmente y más de lo que poseen ahora. Tú dices que es tan esencial en estos últimos días estar alineados con Dios. ¿A qué te refieres con eso? Alineado significa que estoy en la línea con lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido. Y cuando mi vida se alinea con Israel, estoy justo donde debo estar. Y puedo decírtelo por experiencia. Eso trae una tremenda bendición, no solo favor financiero, también trae salud, trae revelación de Dios. No puedes estudiar la Biblia adecuadamente si no crees que Israel tiene derecho a esa tierra y entiendes las raíces de nuestra fe en Israel. Hay dos extremos. Parece que a los creyentes les gusta ir a los extremos. Un extremo es que amas a los judíos y amas a Israel tanto que te inventas la creencia de que hay dos pactos. Hay un pacto para los judíos y hay un pacto para todos los demás. El único problema es que no está en la Biblia. ¿Crees que los judíos van al cielo solo basados en el Antiguo Testamento? ¿Qué le dirías a alguien que piensa eso? Le diría que no es así, que tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo al judío Nicodemo, debes nacer de nuevo. No le dijo que podía quedarse bajo ese pacto en el que estaba. Y creo que en estos últimos días va a haber una gran cosecha. San Pablo en Romanos 9, 10 y 11 habló de Israel, amigos. Habla de Israel. Pero está el otro extremo. Sí. Algunos cristianos dicen que la iglesia reemplazó a Israel. ¿Qué les dirías a ellos? Es mentira. La iglesia, totalmente mentira. Es la doctrina más divisoria y condenable que encuentro hoy en día. Y es, por desgracia, muchos de mis amigos que creo que son salvados, pero están en la teología de la Reforma. Ellos creen que la iglesia es el nuevo Israel. Y la iglesia es una extensión de Israel. Fuimos injertados en Efesios 2. Es una de tus frases favoritas. Somos un solo hombre en Cristo. Pero no tomamos el lugar de Israel. Estamos injertados, pero todos necesitamos al Mesías, nuestro Salvador. Solo lee Romanos capítulo 11 y no puedes obtener esa Así es. conclusión. Dije, no puedes. No puedes. Ahora, algunos de ustedes están al borde de su asiento porque quieren saber sobre el favor extremo del código Hiram. Otros saben que Hiram era fenicio y piensan, ¿acaso hablo de cuando la fe inició? No es broma, pero cuéntame, ¿qué es quién es Hiram? ¿Cómo sabemos de él? ¿Y cuál es el misterio de ese favor extremo del código Hiram? Hay un tremendo misterio alrededor de Hiram. No sabemos mucho de él, salvo que su tumba aún está ahí, las cosas que construyó, aún hay restos en lo que ahora llamamos Líbano, Siria, en esa parte del mundo. Sabemos que eran grandes marineros y por alguna razón se conecta con David. De pronto está construyendo una casa a David cuando se vuelve rey y porque lo ama, dice la Biblia. Luego cuando David muere, él ayudó a Salomón a construir el templo e hicieron comercio juntos. Y estuvieron enviando barcos juntos. Es impresionante, sí. Pero en verdad lo que es abrumador para mí es que lo dice en la Biblia, que Hiram ayudó a estos dos reyes de Israel. Pero ¿qué repercusión tuvo para Hiram por su bendición a Israel? Es sorprendente porque al igual que hoy, la mayoría de las naciones a su alrededor los odiaban. ¿Por qué es esta la única nación que encontramos en la historia que aceptó a Israel? Y las repercusiones fueron enormes. Una vez que enseñaron a los judíos a navegar,
Fue en ese momento en que llegaron a un acuerdo, esto es en el libro de Reyes, con Salomón, y comenzaron a navegar barcos que regresaban 3 años después, los enviaban cada año, y volvían con el oro de Ofir. Ellos traían el oro y las riquezas de África y de todo el mundo, y sabemos que Salomón se volvió tremendamente rico, y sabemos también que el reino de Fenicia se volvió rico, y debes recordar que Rebeca era sirofenicia, Raquel era sirofenicia, luego Naamán el leproso era sirofenicio. Jesús conoció, ¿por qué estaba ahí con la mujer sirofenicia que fue salvada? ¿Crees que las bendiciones pasaron incluso pero claro, a lo más hasta bajo? Hasta abajo. Sabes, cuando pienso en nuestro país, los Sí. Estados Unidos de América, Sí. seamos francos, yo creo que con todos los defectos que tenemos, somos la nación más bendecida Así de es. la tierra. Pero hay razones espirituales. ¿Por qué esta nación es tan bendecida? Bueno, para comenzar, sabemos que durante la guerra revolucionaria, si no hubiera sido por un hombre judío que financió la guerra, nuestra nación no existiría. No habríamos tenido no podríamos comprar nada, no tendríamos armas. También sabemos que si tomas un billete de $1 y lo giras, mira el sello del lado derecho, ahí en las alas del águila está la estrella de 6 picos de David, y Washington creía que el libro de Apocalipsis, donde dice que Israel será llevado en las alas de un águila para que lo proteja, él creía que éramos un refugio para la nación de Israel. Y este país ha sido bendecido. Ahora piensa en esto. En 1948, 15 minutos después de que David Ben-Gurion declarara a Israel como una Claro. nación, Harry Truman la afirmó. Pero mira la bendición que vino. Mira el incremento financiero que llegó al país de Harry Truman hasta Ronald Reagan, como una breve interrupción de otros presidentes cuyos nombres no diré. Porque desde el 48, luego de la guerra, América ha sido tremendamente bendecida y creo que es por ese apoyo. Piensa en lo que emergió del gran avivamiento de sanidad después de que fue derramado en América. Siempre hay repercusión Siempre. de lo sobrenatural, del Siempre. avivamiento. Y por cierto, cuando un país se vuelve contra Israel, bueno, esta es la forma en que Dios lo orquestó. Yo, Dios, bendeciré a los que bendigan al pueblo Así judío. es. Yo, Dios, maldeciré a los que maldigan al pueblo judío. Pero puedo decirte esto, no importa lo que pase en esta nación, tú y tu casa serán bendecidos. Así Espera es. descubrir qué bendiciones están llegando a las personas que entienden la revelación de Hiram. Ahora volvemos. Es sobrenatural. Favor extremo. Cuando entiendes todos los principios del código Hiram, solo hablamos de uno. Sabemos que hablamos de dos, hablamos de avivamiento, hablamos sobre favor extremo para ti y tu casa. Háblame sobre el joven pastor. Sí, Eric Clark en el área de Hilton Head, no muy lejos de aquí. Eric pastoreaba, había pasado por muchas luchas y fue a una conferencia en nuestra iglesia hace unos 5 años. Uno de los predicadores le dio una palabra profética y volvió a Hilton Head, comenzó una iglesia, rentaban una propiedad. Mi hijo fue allá, eran amigos, y me llamó y dijo, papá, necesitas venir a ministrarle a estas personas y cerrar esta reunión. Así que fui y cerré la reunión del miércoles y me levanté a hablar y dije, no se quedarán en esta propiedad rentada. Eso salió de mi boca, sabes, por el Espíritu Santo y instrucción de los ángeles. Fue una reunión tremenda esa noche, así que un par de meses luego el pastor Eric me llamó y dijo, Pastor Ron, ¿qué necesito hacer? Nos dijo que seremos bendecidos. Dígame, ¿cómo voy a ser bendecido? Y dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás apoyando a Israel de alguna manera? Y él dijo, creo en Israel, pero no tangiblemente. No lo hemos hecho. Y él dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Y le dije, bueno, si quieres puedes financiar algunos de los trabajos que se hacen en Israel. Y entonces él envió $150 cada mes. Y ese era el inicio de una iglesia pequeña. Un día que llegué, mi hijo me llamó y dijo, papá, tienes que venir aquí, Eric te llama. Y un hombre entró ahí, el hijo de un ministro,
cuyo padre había construido una iglesia y falleció. La iglesia había dejado de operar. Muchas hectáreas, edificios terminados, una propiedad entre 2 y 3 millones. Y arrojó las llaves en su escritorio y dijo, debemos 400,000 de esto. Si haces los pagos, puedes tenerla, y los pagos eran menos que su renta en la otra propiedad. Y eso pasó en menos de 6 meses. Un cambio completo de su ministerio, así de rápido. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te ha afectado? Tú has vivido tu vida así. Cuando realmente comencé a conectarme, no solo mentalmente y en enseñanza, sino que comencé a sembrar allá, hice viajes, no solo viajes de turista, comencé a amar Israel, a apoyarlo. Dios me trajo, no tengo deudas, todos mis hijos son creyentes sirviendo al Señor. Mi hijo acaba de terminar un doctorado y salió del mundo secular hace 10 años. Fue llamado y ahora está dirigiendo a la iglesia, dándonos un legado. Mi hija en Knoxville trabaja en Fellowship Church allá. Es muy activa en esa gran iglesia. Tú me hablas sobre esos pastores que han sido bendecidos. Sigo oyendo sobre pastores, pero Ron me dice que ha estado enseñando estos principios a su congregación. Dime, ¿funciona con la persona promedio igual que con alguien en el ministerio? Sí, claro. Es esencial como entender el principio del diezmo. En Malaquías, donde Dios dijo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Esa revelación viene a través del pueblo judío a nosotros. Y yo tengo un querido amigo, él es contratista, no voy a decir su nombre, pero él estaba haciendo casas y luego cuando en verdad sembró y se conectó con nuestra obra ahí en la iglesia, no solo en Israel, sino en todos lados. Ahora construye instalaciones multimillonarias. Su familia está en el negocio con él, tremendamente bendecido. Pero he visto a personas, tenemos a un chico que estaba en el nivel más bajo de su negocio en su carrera y fue promovido. Encima de 2 o 3 personas. Eran mayores que él. Y ellos, hay muchos ejemplos. Tú hablaste sobre, ojalá tuviéramos más tiempo, hablaste sobre algo que nunca había oído a nadie enseñar. La llave de Isaac, brevemente. Sí, rápido. Bueno, en la Biblia dice que Isaac sembró en una hambruna. Como nuestro tiempo ahora, cuando sentimos, especialmente en la clase media y media baja, parece que incluso el seguro social fue reducido por primera vez este año para ellos. Parece que pasan tiempos difíciles, están en una época de recortes. Este es el momento cuando Isaac sembró en Gerar y obtuvo una cosecha al 100 por 1 cuando lo hizo. Isaac es el hijo de la promesa y en verdad creo que cuando los tiempos difíciles llegan, debemos estar dispuestos a... Pero quiero más de lo que tengo. Quiero más pasión por Dios de la que tengo. Pero es una gracia y es impartible. Y eso es lo que me emociona mucho. Bueno, luego, Jennifer, te topaste con la enseñanza perdida de los apóstoles. Se llama el didaqué. Sí. ¿Y qué significa la palabra didaqué? El didaqué puede significar enseñar o entrenar, pero implica más un entrenamiento riguroso como el que un atleta recibiría al prepararse para una competencia. Muy bien, la enseñanza perdida. Y bueno, eso fue hace como 2000 años. ¿Cómo sabes que los apóstoles lo hicieron y no que fueron monjes que firmaban su nombre? Bueno, en 1873 la primera y única copia completa del manuscrito del didaqué la descubrió un clérigo griego ortodoxo en una librería en un monasterio y él lo encontró en 1873 y luego lo comenzó a estudiar. Pero los eruditos e historiadores que lo estudiaban eran como llaneros solitarios. Y en el año 2000, una coalición de historiadores y eruditos se formó para ponerlo todo junto y tener un consenso general. Eran los mejores eruditos del mundo que estudiaban el didaqué. Se reunieron y lo estudiaron atentamente por 11 años. Y el consenso fue que esto fue escrito antes de cualquier evangelio, fue escrito antes de cualquier epístola y que fue escrito por creyentes judíos en el primer siglo
alrededor o antes del 50 DC. Y el Didaqué mismo le da su título, El mensaje del Señor a través de los 12 apóstoles para los gentiles. Así que el Didaqué pretende dar a estos nuevos creyentes gentiles un buen cimiento. ¿Y por qué es esto? Porque al final los gentiles sobrepasaron a los judíos en la primera iglesia. Pero estos eran hombres y mujeres que caminaban en pasión, pureza y poder, voltearon al mundo de cabeza, las aureolas que vemos en las pinturas, las viejas pinturas de ellos, es porque la gloria de Dios descansa sobre ellos y era visible sobre su semblante. Y nos sorprende que John Wesley volvió a la primera iglesia, el estándar dorado para la cristianidad. Y no sé si tú y no sé si las personas que nos ven, pero yo quiero una iglesia del Libro de Hechos. ¿Por qué? Puedo ver la necesidad para nuevos creyentes de encajar. Pero por cierto, creo que la historia se repite sola. Sí. Estos nuevos creyentes están en el mismo nivel. Estas personas jóvenes e incluso personas mayores que entrarán al reino, ellos están en el mismo nivel que los antiguos paganos, e incluso el pueblo judío, porque los judíos y los gentiles. Hay tanta oscuridad en la sociedad ahora. Y resulta que yo creo que, como dijo Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, es una revelación de la enseñanza perdida de los apóstoles, llamados al reino para tiempos como este, porque vamos a ver una cosecha de 1 billón de almas, e incluso que son creyentes maduros. Brevemente, Dennis, ¿por qué es esto importante para quien es creyente desde siempre? Que lo maneje. Sí, bueno, primero lo que vemos, siempre fuimos discipuladores, siempre prácticos en la enseñanza, porque vimos debilidad, incluso en esos que salen de la escuela bíblica, y lo que sea. Vimos debilidad en sus cimientos, en cuanto a conocer los cimientos básicos de una vida santa. Y vimos que están en un punto donde casi debemos retroceder y decir, ¿sabes qué? Tenemos grietas en los cimientos. Y les di ejemplos incluso sacados del Didaqué a mi iglesia, y descubrí que incluso que los creyentes de 30 a 40 años en la fe de pronto fueron redarguidos por la lección 1 en el Didaqué. Escucha, ¿qué te parece sentarte ante las enseñanzas de los primeros apóstoles? Te tengo una pregunta. ¿Qué sabía Juan Wesley que Billy Graham no supo? La revelación de Wesley cambió a una nación entera, la nación de Inglaterra. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Ahora quiero dejar algo muy claro para ti. Billy Graham es el estándar dorado de los evangelistas. Pero Jennifer, ¿qué dijo en su libro? Él dijo que lamentaba que demasiadas personas llevadas al Señor fueran convertidas y no verdaderos discípulos. El Didaqué es una extensión de la Gran Comisión, porque Jesús mismo dijo, Sid, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y la palabra hebrea para discípulo ahí es talmidim. Eso son los discípulos de un rabí. Y tal como los discípulos originales con los que Jesús caminó en su andar terrenal, estudiaron con él, comieron con él, escucharon las instrucciones de él. Su meta era volverse la clase de hombre que era su rabí, su maestro. Y no es algo instantáneo. Es como absorber, es como volverse del todo transformados. Y esto es lo que el Didaqué produce. Discípulos
que parece que estuvieron con Jesús. Dice, debo decirte, estuve bajo esta enseñanza. Es tan rica si eres un pagano que apenas viniste al Señor o un creyente maduro. Hay una riqueza en esto. No se compara con la Biblia, pero es muy rico en contenido. Jennifer, ¿cómo cambió un hombre toda la nación de Inglaterra? ¿Cómo hizo esto Juan Wesley? Juan Wesley tuvo una visión de la primera iglesia. Él creyó que podía replicarla en Inglaterra. Y él buscó en todo lo que estaba disponible en ese tiempo, lo que decían los padres de la primera iglesia, que decían los apóstoles, y creó discípulos. Él vio a los moravos, que eran sus predecesores y sus mentores de una forma, y tenían pequeños grupos donde los creyentes se reunían, abrían sus corazones para volverse del todo conocidos y amados. Y cuando nos movemos en la gloria de Dios, y Dios tendrá una gran compañía de cargadores de la gloria en estos tiempos finales, cuando entremos en la gloria de Dios, esa gloria contiene luz que ilumina y vemos nuestras fallas en la luz de su gloria, y Él no dispensa casualmente su gloria en los creyentes. Hay que buscarlo. Él busca por personas radicales que en realidad quieran, que en realidad lo busquen. Y si en realidad buscamos a Dios y su presencia, tenemos una obligación de lidiar con nuestro corazón para movernos cerca de Él. Y eso erradicó un montón de problemas y florecieron. Ahora, yo noté que ustedes desarrollan líderes que nunca fueron líderes antes, que la presencia de Dios es... Incluso, dime sobre la joven que lleva uno de los grupos. Sí, tenemos a una joven. Ella, oramos por una vida reemplazada, oramos por una y por impartición. Cierto, ella orará por ti en el siguiente segmento. Porque esta es una de nuestras cosas favoritas. Gálatas 2:20, así es como el Señor me lo reveló, y esto es lo que quiero que sea una experiencia para las personas allá afuera. Necesitan esto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pero la transformación te llevará desde un punto, no importa cuánto ames a Dios y dónde estés y cuánto conocimiento bíblico tengas, Dios te llevará de un punto del yo a un nosotros, a una unión inseparable y comunión que tiene una conciencia. Ahora, puede ser instantáneo y podemos impartirlo, pero luego tú disfrutarás el caminar paso a paso en la relación. Dios te llevará a una nueva relación de unión, como en Gálatas 2:20. He leído eso por años y te digo, cuando lo experimentas es algo tan diferente. Acaba de pasar algo. La gloria de Dios descendió en el estudio con lo que Dennis estaba diciendo. Cuando Él ore por ti, cuando volvamos, pienso que la misma gloria se posará en ti. ¿Quieres escuchar más perlas transformadoras del Didaqué? La enseñanza perdida de los apóstoles. Enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bueno, he pensado sobre esto. ¿Cómo es que las iglesias manejarán a todos los jóvenes que no tienen orientación del cristianismo, no orientación de la moral, cuando lleguen en rebaños a sus iglesias? ¿Cómo lo manejarán ustedes dos cuando vayan a su iglesia? Bueno, verás, nos vemos como entrenadores, y un entrenador equipa a su equipo para jugar el partido. Las personas que guían a nuestros grupos pequeños en realidad se vuelven líderes en su derecho, quienes estarán equipados para manejar lo que Dios nos mande. Dennis, ustedes dos son conocidos por una forma de oír a Dios, una forma de entrar en contacto con tu espíritu. Pero tú dices
que este sistema que desarrollaste, que el Espíritu Santo te enseñó, que es necesario implementarlo, la enseñanza del didaqué, la enseñanza perdida de los apóstoles. ¿Puedes brevemente explicar lo que es bajar a tu espíritu y por qué es tan importante y demostrarlo? Sí, nos han llamado personas del cómo hacer. Incluso pastores de experiencia dicen, es una pareja que nos dice cómo hacer lo que ya sabíamos que debemos hacer bíblicamente. Así que dijimos, lo que la iglesia necesita para discipular apropiadamente, para adentrarlos al didaqué y las enseñanzas originales, necesitan un simple cómo, y uno de los más importantes creo que es la cristiandad mental versus la cristiandad del corazón. Y debemos encontrar una simple herramienta, si es que quieres llamarla así, pero es un recurso para entrenar a las personas para funcionar desde el espíritu. Muchas y no la personas cabeza. cuando dicen, ¿dónde está tu espíritu?, hacen como si juraran lealtad en su corazón. Pero eso no es lo que Jesús dijo. No. Él dijo, de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y pues acuñamos un término, bajará a tu espíritu, y siempre habrá alguien que diga, ¿dónde dice eso en las Escrituras? Bueno, en el Nuevo Testamento, siempre que ves la palabra ponerse, viene de la palabra griega entuo, que significa hundirse para ser vestido, y si la pieza de Dios está aquí en mi corazón, se eleva para guardar mi corazón y mi mente. Ponerse al Señor Jesús. Ponerse, ¿qué de esta? Ponerse la misericordia entrañable. Pregunta al cristiano promedio, ¿cómo haces No eso? lo Y sabrían. pueden citar la Escritura, pero dicen, ¿cómo haces eso? ¿Quieres usar la misericordia entrañable? Ve con él. Dimos, Jesús en ti. Tu Mesías está en ti, la esperanza de la gloria. ¿Dónde está Jesús? Ahora decimos en ti. Ellos señalan el cielo y dije, hay una desconexión aquí. Y tendremos que entrenar a las personas para ir con el Jesús interior en vez de Jesús lejano en el cielo. Y sí, está en ambos lugares, igual que nosotros. Pero la realidad es que estamos en la tierra. Debemos demostrar el reino en la tierra como es en el cielo. Esa es nuestra misión y usamos esa palabra, misión. Muy bien, ustedes hicieron un trabajo brillante en su nuevo libro para enseñarte cómo vivir literalmente en tu espíritu todo el tiempo. Es la cosa más maravillosa en el mundo, pero demuestra brevemente cómo alguien puede bajar a su espíritu con Jennifer. Jennifer era totalmente intelectual y ella luchaba. Y yo decía, Jennifer, solo pon tu mano aquí abajo, porque discernir el espíritu humano fue fácil para mí desde la vez que fui salvado. Todo lo que aprendí fue por discernir mi propio espíritu y luego otros. Y dije, cierra los ojos y puedo atestiguar. Llévame por esto, justo así. Cuando Bien. me discipulaste primero, Sí, dime qué de hacer. acuerdo, Jennifer, pon tu mano aquí abajo. ¿Qué más debo hacer? Quiero que pongas atención a lo que está aquí abajo. Voy a hacerlo ¿sí? también, ahora sí. Sí, hazlo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Por cierto, esto es algo bueno para los pastores. Si una persona lucha con la certeza de su salvación, hagan exacto lo que hago con Jennifer. La certeza de su creo que fui salvado. Dije la oración. Bien. Mientras tu mano está aquí abajo, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Eso se sintió bien o mal? Bien. Si se siente mal, haremos que recibas a Jesús. ¿Se sintió bien? ¿Es un testimonio interno o tu espíritu dio testimonio con su espíritu de que eres hijo de Dios y Dios no jugará juegos aquí? Si Él pone paz en ello, significa que hubo una transacción sobrenatural. Esa es la mejor forma de explicarlo. Cuando un asunto en tu vida lo llevas al Jesús interno, se cambia por paz. El shalom, la armonía. ¿Quieres saber qué es tan asombroso? Esto se encarga de muchos problemas. Los pastores ya no te aconsejarán. Toda la basura emocional que tuviste en una vida, puedes hacer que Jesús la elimine literalmente en segundos. Pero en realidad necesitas leer el libro para tener la apreciación, aunque es extremadamente simple. Dame una de tus
perlas favoritas que aprendiste del Didaqué y está cargado con estas Sí, perlas de los y esto apóstoles es originales. Lección 1. No podía pasar de la lección 1 sin estar del todo intrigado. Fue amar al Señor con todo tu corazón. Y junto con los gentiles dirían, no el Dios que te sacó de Egipto. Ellos dirían, el Dios que te creó. Eso elimina a otros dioses. Y ellos dirían, ámalo con todo tu corazón. Y ama a tus enemigos. Bendícelos. Ayuna y ora por quienes te persiguen. Y no creo tener a un pastor en mi iglesia que ayunara por un enemigo o alguien que lo Apuesto a que persiguiera. no tuviste muchos que ayunaran por un amigo. Sí, Déjame así decirte es. algo. El rostro del cristianismo está a punto de tener una retirada. Y digo así sea. Pero quería compartirte solo un par de perlas más. No hay tiempo. Quería la cosa más importante. Que oraras por la impartición que es transferible. Que te va a permitir operar en la gloria mayor. Así que haremos un segmento extendido. Solo sigue las direcciones de la pantalla de la TV ahora. Te veo próximamente. Próximamente. Próximamente.